Hola a todos, los saludamos nuevamente y bienvenidos a su canal CBDs con Ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es cómo hace el THC para hacer todas sus interacciones biológicas dentro de nuestro cuerpo. Estamos muy entusiasmados de hablar sobre este tema porque estamos en una constante investigación y más adelante les contaremos por qué estamos haciendo todas estas investigaciones, por qué nos estamos llenando de toda esta información y por qué para nosotros es importante que ustedes realmente conozcan cómo funciona la terapéutica de estos fármacos y qué es lo que se está haciendo actualmente con esto. Recuerden que acá abajo vamos a dejar todas nuestras redes sociales, se pueden suscribir, activar la campana de notificaciones y dejar todos los comentarios que ustedes tengan acerca del tema. ¿Qué es lo que les parece más interesante del tema? ¿Qué es lo que ustedes saben del tema? Y de esta forma podemos construir un conocimiento entre todos y llegar a conclusiones que sean realmente muy buenas para el tema. Vamos a empezar hablando sobre todo lo que atañe a las definiciones sobre lo que vamos a hablar, o sea, sobre cada tema, y vamos a empezar de una vez con este video. ¿Qué son el THC? ¿Qué es el CBD? ¿Qué es endocannabinoide? ¿Qué es anandamida? ¿Qué es 2-AG? ¿Qué son receptores CB1, CB2? ¿Qué son uniones ortostéricas? ¿Qué son uniones alostéricas? Esto es todo un complejo mundo para poder entender todo el sistema endocannabinoide y cómo hace su acción terapéutica y las interacciones biológicas que hace en nuestro cuerpo. Entonces, para poder que ustedes entiendan esto de la manera más fácil, vamos a explicar uno a uno cada término para que nos familiaricemos y al final, cuando les esté hablando en contexto, ustedes pueden entender más fácilmente y abrir su mente sobre todas las potencialidades que tiene este fármaco. Vamos a hablar de dos receptores de proteína muy importantes que se encuentran dentro de nuestro cerebro y son receptores endocannabinoides como son el CB1 y el CB2. El receptor de proteína CB1 es el receptor más abundante de nuestro cerebro y se une a neurotransmisores endocannabinoides que se encuentran dentro de nuestro cuerpo llamados la anandamida y la 2-AG. El neurotransmisor 2-AG es el neurotransmisor más abundante de nuestro cerebro. Hay que tener en cuenta que cuando no se producen neurotransmisores como la anandamida, o sea, cuando la planta es consumida, entran a nuestro sistema exocannabinoides diferentes a los endocannabinoides que ya tenemos, que son la anandamida y las 2-AG, el THC, el CBD, el CBN. Esos son exocannabinoides que se unen también a estos receptores CB1 y CB2. Los que interactúan directamente con el receptor de proteína CB1 es el THC y es el componente que va a provocar el estado alterado de conciencia en las personas. El THC es el componente psicoactivo más proliferante en la planta de la marihuana y el THC viene en diferentes proporciones dependiendo del género y la especie de la planta. El THC, cuando se habla de este componente, se está hablando de dos componentes químicos que posee el THC, como son el delta 9 THC, tetrahidrocannabinol, o el delta 8 tetrahidrocannabinol. Entonces, THC significa tetrahidrocannabinol y es el componente psicoactivo de la planta. Por otro lado, vamos a hablar del CBD. El CBD es otro componente de la marihuana, pero es un componente no psicoactivo que significa cannabidiol y es el que actualmente ha tenido muchas posibilidades terapéuticas dentro del campo de la medicina y de la ingeniería, y ese es en el que nos vamos a enfocar para poder explicar todas las interacciones biológicas que hace en nuestro cerebro estos componentes. Entonces, CBD significa cannabidiol y componente no psicoactivo dentro de la planta. Para hablar de uniones ortostéricas o alostéricas, nos vamos a remitir a cómo interactúa el THC y el CBD dentro de los receptores. Entonces vamos a hablar de que una unión ortostérica es cuando un componente o una sustancia química se une a un receptor, pero se une en el lugar correcto del receptor, todo con el fin de crear una cascada de señalizaciones que pueda provocar un efecto deseado, sea de una droga, sea de un fármaco o sea de cualquier sustancia que se quiera modificar. Y una unión alostérica es una unión que no es directamente dentro del receptor, pero que se aloja en otro sitio y que va a modificar el mensaje que va a ocasionar ese receptor. Entonces, alosterismo tiene dos formas de unión. Puede ser una unión alostérica positiva o puede ser uniones alostéricas negativas.
Esto significa que puede inhibir o puede potenciar la respuesta de ese receptor. Entonces, en este caso, hablamos de que el THC se une ortostéricamente al receptor de CB1 y que el CBD se une alostéricamente al receptor de CB1. Entonces, ortostérico es unirse en el lado correcto del receptor y alostérico es unirse en otro lugar, pero que va a afectar indirectamente el mensaje que va a ocasionar ese receptor. Vamos ahora a hablar de lo que nos atañe en este tema y es mirar cómo interviene o cómo interactúa el THC y el CB1 y el CBD en estos receptores de proteína. Vamos a hablar de que realmente se han descubierto más de 60 vías moleculares por las cuales el CBD interviene en nuestro organismo, y se ha descubierto también que el CBD se puede unir a muchísimos receptores de canales independientes, pero no solo eso, también se puede unir a receptores directamente como son la serotonina, que lo que hace es conferir el efecto antidepresivo del CBD. También se une a receptores potenciales transitores de canales iónicos como son el TPRV1, que lo que hace es conferir un efecto antipsicótico del CBD. Se une también a receptores PPAR gamma, que ya habíamos hablado sobre que este receptor lo que ayuda es a degradar la placa amiloide que se produce en las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, y esto lo que hace es regular la expresión de los genes, y también bloquea receptores como el GPR55, que es un receptor que ha sido asociado a osteoporosis, reabsorción excesiva, reabsorción ósea excesiva y proliferación de células cancerígenas. El THC y el CBD tienen estructuras moleculares muy similares, pero el CBD no interactúa directamente con el CB1 como lo hace el THC. El THC se une ortostéricamente, como habíamos hablado anteriormente, es decir, se acopla al sitio correcto del receptor CB1 y lo que hace es generar toda una cascada de señalizaciones que lo que va a hacer es inhibir la producción de neurotransmisores en nuestro cerebro, y esto va a conferir un efecto neuroprotector y evitar que el cerebro tenga demasiada excitación y que se vayan a degradar los neurotransmisores mucho más rápido. Como hablamos, el THC es el que va a ocasionar el estado alterado de conciencia de la persona. Entonces, cuando hablamos de que el CBD interviene indirectamente en ese receptor de proteína, alostéricamente estamos hablando de que él no va a estar en el mismo lugar que está el THC, que es el mismo lugar donde se alojan los neurotransmisores endógenos como son la anandamida y la 2-AG. Entonces, ellos mismos, el THC, la anandamida y el 2-AG, en ese mismo lugar del receptor CB1, ocasionan la misma cascada de señalizaciones, haciendo ese efecto neuroprotector y evitando que la persona tenga alteraciones de ánimo. El CBD lo que hace es alojarse en otro lugar alostéricamente y va a impactar de una u otra forma en la respuesta que dé ese receptor a esa unión con ese neurotransmisor. El CB1 se acopla alostéricamente como un modulador alostérico negativo, es decir, lo que va a ocasionar el THC en el receptor CB1 es que va a potencializar mucho más el efecto alucinógeno, y el CBD lo que va a hacer es inhibir la potencialidad del THC. Entonces, en realidad lo que estaríamos logrando es que cuando se fabrican medicamentos donde interviene el THC y el CBD lo que va a hacer es inhibir y bajar la potencialidad que tiene el THC, o sea, va a hacer que las personas se sientan menos elevadas. Es muy importante aclarar que los sitios de uniones alostéricas solo funcionan cuando realmente el receptor está siendo activado por una unión ortostérica, es decir, el CBD no funciona solo, ni el THC funciona solo, los dos tienen que ser un complemento para su funcionalidad. Eso es muy importante aclararlo porque hay una sintomatología muy específica en las personas que padecen la epilepsia, y es un síntoma psíquico. O sea, estas personas cuando sufren epilepsia, a veces o la mayoría de veces es porque sienten miedo, sienten ansiedad, sienten déjà vu, el ambiente o las luces empiezan a cambiar y esto empieza a producirles taquicardia, empieza a producirles sintomatología que los llevan a una convulsión. Entonces, lo que hace el CBD es mejorar el estado anímico de las personas,
darle una luz ambiental al cerebro, reducir las luces estroboscópicas que son las que ocasionan las convulsiones, y esto es lo interesante de este tema. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que el THC y el CBD son un tándem, tienen que ir todos dos unidos, no puede ir ninguno por separado. También es muy importante aclarar el hecho de que cuando en nuestro cerebro hay exceso de estimulación, o sea, cuando los endocannabinoides de nuestro cerebro están hiperactivos, pues obviamente también van a causar toda esta sintomatología, que son efectos cardiovasculares, obesidad, problemas psíquicos. Entonces ahí es donde es importante tener en cuenta las uniones alostéricas negativas que se hace del CBD a este receptor. Pero si por el contrario lo que hay es ausencia de endocannabinoides, nosotros necesitamos modificar la forma de ese receptor para que sea una unión alostérica positiva, es decir, que vaya a excitarnos y a potencializar la producción de neurotransmisores. Y con todas las explicaciones que dimos, esperamos que haya sido muy fácil entender este tema. Yo sé que es un poquito de pronto complejo entender todos los términos que se utilizaron, pero poco a poco vamos a irnos familiarizando. El hecho es que nunca dejen de preguntarse en las cosas. Recuerden que vamos a dejar todos los artículos científicos abajo en la caja de comentarios, donde ustedes pueden encontrar todo lo que atañe a este tema, todas las explicaciones y todas las investigaciones científicas que se han hecho al respecto. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse nuevamente a la página CBDs con Ciencia. Los queremos mucho y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden activar su campanita